¿Qué tal? Y bienvenidos a todos a este video en donde vamos a resolver un ejercicio en donde se nos pide demostrar que las fuerzas que actúan sobre la partícula A están en equilibrio. Para eso vamos a analizar que tenemos aquí un diagrama en el cual tenemos una partícula A. Sobre esa partícula A, que es este circulito de aquí, están actuando diferentes fuerzas. Tenemos la fuerza 1, que son 300 libras. Tenemos la fuerza 2, que es igual a 173.2 libras. Tenemos la fuerza 3 con 200 libras y tiene forma un ángulo de 30 grados con el eje vertical. Y finalmente tenemos una fuerza 4 que es igual a 400 libras y que forma un ángulo de 30 grados también con el eje vertical. Para demostrar que una fuerza actúa, que una fuerza está en equilibrio, que el resultado de diferentes fuerzas que actúan sobre un elemento están en equilibrio, debemos de considerar que debemos cumplir ciertas condiciones y esas condiciones están en función de la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a poner sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas dos condiciones deben de cumplirse y cada una de ellas pues está en función de los componentes rectangulares de cada una de las fuerzas, es decir, los componentes en X y los componentes en Y de cada una de las fuerzas. Para eso es necesario que encontremos todos los componentes en X y que encontremos todos los componentes en Y, ¿sí? Voy a escribir de nuevo esto. Y para ello pues vamos a analizar nuestro diagrama y vamos a comenzar primero con la parte de las fuerzas en X. Para eso voy a escribir aquí fuerzas en X y aquí van a estar todas las fuerzas en X de cada uno de los elementos que está actuando en el diagrama. La fuerza 1, si analizamos la fuerza 1, vamos a poner otro color. Si la fuerza 1 la analizamos, en realidad es una fuerza que se distribuye a lo largo del eje horizontal, es decir, a lo largo del eje X. Por lo tanto, esta fuerza 1 se pone de manera directa porque está actuando directamente sobre el eje de las X y vale 300 libras. Vámonos con la fuerza 2. En la fuerza 2, esta está actuando sobre el eje vertical, el eje de las Y. Por lo tanto, no hay ningún ángulo o ninguna dirección que tenga esa, esa fuerza. Entonces, pues ahí no tenemos ningún componente rectangular en X. Pero si analizamos la fuerza en 3, la fuerza en 3 sí tiene un componente en X. Vamos a observar que la fuerza 3 hace esto. Esta es mi fuerza 3. Y vamos a poner aquí así. Este es el componente en X y este es el componente en Y. Y tenemos un ángulo de 30 grados. Este ángulo de aquí. 30 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica me va a ayudar a determinar el componente en X? Pues lo que tengo enfrente de ese ángulo es esto de aquí, que es el paralelo al eje de las X. Por lo tanto, esa función trigonométrica viene dada por el seno, ya que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, entonces, conozco el ángulo, lo que no conozco es el cateto opuesto y la hipotenusa va a multiplicar al seno de ese ángulo. Dicho esto, entonces nuestra siguiente operación aquí va a ser más, vamos a poner el seno de 30 grados por la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso de la fuerza 3 vale 200 libras. 200 libras. Muy bien. Pero debemos observar que el componente rectangular de X, en realidad la fuerza está yendo hacia la izquierda y está yendo hacia abajo. O sea que en el lado de las X tiene un sentido negativo. Sabemos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, aquí vamos a poner un signo negativo.
Muy bien. Luego vamos a pasar a la siguiente fuerza, que es la fuerza 4. Es el mismo caso que la fuerza 3. Tenemos un ángulo de 30 grados y vamos a ver que este es el X, este es el Y. Y de este caso, igual vamos a utilizar la función del seno, que también va a ser en sentido negativo y también es de 30 grados. Para este ejemplo coincidió que son las mismas operaciones, pero hay que tener cuidado con eso. No siempre son las mismas operaciones. Ponemos por 400 libras y ya está. Entonces eso es la parte de las fuerzas en X. Ahora, las fuerzas en X, pues el resultado nos va a dar lo siguiente. Fuerza en X, 300 menos el seno de 30 por 200. Vamos a ver cuánto nos da. 200 por el seno de 30. Nos da 100. Y el seno de 30 por 400. Y nos da 200. Entonces, 300 menos 100 menos 200 es igual a 300 menos 300 y por lo tanto f de x es igual a 0. Es decir, la sumatoria de las fuerzas en x, es igual a 0. ¿Sí? Y vámonos con la parte de las fuerzas en y. Para la parte de las fuerzas en y, vamos a analizar que la fuerza 1 en realidad no tiene ningún elemento en el eje vertical, simplemente tenemos eje horizontal, entonces ahí no tenemos ningún valor. Luego tenemos la fuerza 2, que es menos 173.2 libras. Aquí estoy poniendo un menos porque esta fuerza tiene un sentido hacia abajo. Y recuerden que cuando va hacia abajo lo consideramos como negativo. Luego vamos a calcular el componente rectangular de y. ¿Sí? Y ese también va a ser negativo. Entonces vamos a poner menos. Y si a x lo calculamos con el seno, pues a y lo calculamos de manera análoga con el coseno. Coseno de 30 y este por 200. Y luego más, aquí va a ser positivo porque en la fuerza 4, la fuerza en el componente y va hacia arriba, ¿sale? Más, si es seno, acá va a ser coseno. Seno de 30 grados por 400. 400. Y si hacemos la sumatoria de estas fuerzas, entonces también descubrimos que la sumatoria de fuerzas en y va a ser igual a 0. ¿Sí? Ya vimos que la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Por lo tanto, la condición de equilibrio está satisfecha. La condición de equilibrio está satisfecha. O sea, satisfecha la condición de equilibrio. Y con esto, esta es un buen ejemplo para poder encontrar cuando un sistema se encuentra en equilibrio, cuando unas diferentes fuerzas están actuando sobre una partícula y estas se encuentran en el equilibrio. Bueno, eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.